es la imagen por excelencia del patriota. Festejar con la bandera en alto y gritar ¡Viva México! Pero, ¿qué más hay detrás de un mexicano que se dice patriota? Yo creo que el ser buen mexicano es saber que pertenecemos no solo a un nombre como país, sino a una sociedad que nos raja. El buen mexicano es cuando se sabe mexicano y a donde vaya, lleva la frente bien en alto. ¿Tendrá algo que ver con conocer nuestro país? Nuestro país tiene muchas cosas que la verdad la mayoría de la gente no conocemos o no hemos disfrutado. Siempre viajamos aquí a México a ver las pirámides, viajamos a distintos lugares como lo que es la parte de Quintana Roo, hemos viajado también a las pirámides también. ¿Y qué hay de disfrutar y difundir nuestra cultura y tradiciones? Consumiendo todo lo que es lo mexicano, no perder las costumbres, las tradiciones. Yo doy clases de danza de otra cultura y en el mes patrio lo aterrizo a alguna música mexicana, alguna cosa de celebrar a la patria. Su historia, sus costumbres, desde la gastronomía, los diferentes paisajes. Y nada más mexicano y patriota que nuestra comida. Por ejemplo, enchiladas, es lo más mexicano. Las enchiladas. Los tacos. Los sopes, sí, comida mexicana. En todo, o sea, todos sabemos, ¿sí o no? Sabemos cocinar la salsita con unos tacos de pastor. Y bueno, no dejar de lado ser buenos ciudadanos. Amar a tu país, haciendo las cosas bien, disfrutando todo lo que tenemos en México, haciendo el bien para las personas, común. Después de todo, la opinión más popular es que, a pesar de todos los problemas, vivimos en un país maravilloso. Ahí nos vemos, hasta luego. Órale. Te sigo. Maradón. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me lleven a enterrar ahí, por favor, por favor. Con información de Rodrigo Álvarez, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, pues ya están las fiestas patrias, ya platicamos de los chiles en nogada acá fuera del aire. Hay que ponernos a mano, hay que entrarle, y es pretexto para hablar de, a ver, sí, por supuesto, de historia, de lo que nos une, de los lazos que tenemos, de lo que se construye como nación, pero también vale la pena revisar cómo llegamos hasta donde hemos llegado y qué viene también, porque somos mucho más que la clase política, que los gobiernos, que esos van y vienen, somos mucho más como país. Isabel Revuelta, qué gusto, Isabel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches, Gabriel Díaz. Manuel, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Sergio Vela, querido Sergio. Querido Manuel, muy ¿cómo buenas estás? noches, gracias. Isabel, querida. Hola. Bueno, fecha pues icónica, emblemática, el grito, por supuesto, el grito del 15 de septiembre. ¿Qué significa qué, Isabel, el grito del 15, el cura Miguel Hidalgo? El grito es un festejo nuestro, eso hay que enfatizarlo mucho, no es de ningún gobierno, es una fiesta de los ciudadanos, es así como a mí me gusta recordarlo, celebrarlo, porque no siempre hemos podido celebrarlo. En 2 ocasiones no fue posible cuando este país estuvo invadido en la guerra con los Estados Unidos. El 16 de septiembre, el 15 de septiembre de 1847, ondeaba la bandera estadounidense, no se festeja ese grito. Y tampoco se festeja en la pandemia. Claro. No, hace relativamente poco. Hace poco se festeja, pero sin personas. Entonces, creo que más allá de gobiernos, más allá de cualquier otra cosa, es una fiesta de los ciudadanos. Es una fiesta de los ciudadanos. El grito de independencia, ¿qué marca qué? Bueno, a ver, en realidad hemos leído en el transcurso de los años transcurridos desde la arenga del cura Hidalgo en el amanecer del día 16, que no el 15, el inicio de la guerra de independencia. Evidentemente hubo una rebelión. Hubo un alzamiento de corte popular que implicaba una conspiración. Sin embargo, el propósito inicial no era necesariamente la independencia, era el restablecimiento de un gobierno legítimo, porque en España estaba el trono usurpado por José Bonaparte. Las guerras napoleónicas desde un par de años antes habían hecho abdicar a Carlos IV y a Fernando VII. Entonces, si bien no hay un testigo, no hay un testimonio tampoco sobre las frases que efectivamente se hayan pronunciado,
sí hay un cierto consenso, es decir, los que han interpretado y recordado o escrito sobre lo que se pudo haber dicho en el amanecer, porque además el 16 de septiembre de 1810 era domingo, entonces claro, había que ir a misa en domingo. Entonces el cura de Dolores, Miguel Hidalgo, aparentemente arenga contra el mal gobierno, lanzando vivas a Fernando VII y a la Virgen de Guadalupe. Puede haber matices, pero más o menos hay un consenso en que esto fue lo que se dijo. ¿No era el inicio de un movimiento independentista? Sin embargo, no lo es. Sin embargo, con Allende había ya avisos de intenciones independentistas, y luego con Morelos eso se convierte en algo mucho más enfáticamente independentista, que culminará, claro, 11 años después, cuando a raíz del pronunciamiento de Riego contra Fernando VII por déspota y tratando de restablecer el orden de la Constitución de Cádiz de 1812, los criollos en España, en México, en la Nueva España, deciden apoyar la posibilidad de una monarquía hispánica, y es cuando finalmente se culmina o se consuma la independencia con Agustín de Iturbide. Gabriel. Retomaré eso porque sí, la pregunta es qué grito y qué independencia, ¿no? El grito, como ya lo dijeron, quizá podemos hacer un promedio de lo que dicen que se dijo. Exacto. Entre el testimonio que encontramos en el obispo Abad y Queipo, lo que dice el propio Lucas Alamán y otros de lo que fue la arenga. Al parecer, las más que citó fue un viva Fernando VII, muere el mal gobierno, viva Nuestra Señora de Guadalupe. Eso se repite en casi todas las versiones. Hay cierto consenso. Hay cierto consenso en eso, de que eso fue lo que se gritó. Ahora, ¿desde cuándo se gritó? Porque por eso la otra pregunta es ¿cuál independencia? ¿No? Como acaba de decir Sergio, esto es si acaso el inicio del movimiento de independencia. Y le pongo el si acaso, porque tenía otro destino, como bien lo señaló Sergio. La independencia, de hecho, se consumó en 1821, es decir, 11 años después de esto, ¿no? Pero por azares del destino, pues lo festejamos el 15 y 16 de septiembre. Pero bueno, hay una paradoja ahí, como decía mi maestro de historia, cómo en México la conquista la hicieron los indios y la independencia la hicieron los españoles, porque fue un movimiento totalmente criollo. Claro. Y recordemos que Cortés triunfó pues, al mando de como 10,000 tlaxcaltecas, ¿no? ¿Cuándo se empezó a festejar, ¿no? Al parecer el primer presidente que recibió pues felicitaciones fue Guadalupe Victoria, ¿no? Y luego había una tradición, según ciertos autores, de que el día 17 se celebraba una misa en la Basílica Solemne en conmemoración de los héroes caídos en el movimiento. ¿17 de septiembre? El 17. Sí. Y luego cambió al 16, incluso. De hecho, fíjense ustedes qué curioso, el que lo oficializó el grito fue ni más ni menos que Maximiliano de Habsburgo. 1864. 1864, y ya lo hizo el 16 de septiembre, ¿no? El grito. Y de ahí en adelante es una fecha que se conmemora con esta ceremonia del grito. Y fíjate, Gabriel, muy temprano hubo una conmemoración. Ignacio López Rayón en 1812 realmente habían acabado de morir, bueno, de ser asesinados los primeros insurgentes, y recuerda ese grito. Bueno, fue, digamos, una conmemoración pequeña. El grito como tal, ya en la década de los 40 de ese siglo XIX, se hace esa ceremonia. Y lo que decías me parece interesante porque es una tradición que se va a ir nutriendo de muchas cosas. Todavía en 1896, Porfirio Díaz es apenas cuando manda a traer la campana de Dolores y ya se hace esa verbena. Gabriel, decía Gabriel que ese grito temprano, en 1812, hay que recordar que la autonomía es lo que se buscaba en estas conspiraciones. Sergio, lo decías muy bien, no se buscaba la independencia, lo que se buscaba era representación en estas cortes. Bueno, la corte de Cádiz 1810, después 1812, pero ese espíritu gaditano estará en esas conspiraciones y nos pasamos por alto ese proceso, ¿no? Sí. Ese proceso de la autonomía primero. Sin duda, y es interesante detenernos ahí porque así es que se va nutriendo, digamos, todo este movimiento y se van subiendo en él muchas y muy diversas voces desde muy distintos aspectos. Hay una suerte de constante en lo que ocurrió con las posesiones americanas de las metrópolis europeas.
el movimiento independentista estadounidense comenzó justamente cuando tiraron el té en la bahía de Boston, diciendo que no iban a pagar un impuesto si no habían estado representados, el no taxation without representation. Si no tenemos un representante en el Parlamento, no podemos pagar un impuesto, no aceptaremos pagar un impuesto. Y justamente la incomodidad que había en la América septentrional o la Nueva España, hoy México, era que no había una representatividad frente a de los derechos locales frente a la corona. De hecho, es casi pasmoso, pero no hubo un solo príncipe de la Casa Real, ya no hablemos de un infante o un monarca, que era más difícil que viajaran, por supuesto, que viniera a América. Es decir, siempre mandaban virreyes. El primer miembro de la Casa Real como tal, que vino a América, fue Juan Carlos I. En 1978, o sea, realmente es muy tarde. Sí. Pero bueno, a ver, lo que aquí quisiera yo retomar a partir de lo que mencionaban Gabriel e Isabel, efectivamente Ignacio López Rayón en Hidalgo, en lo que hoy es el estado de Hidalgo, en Huichapan, fija como fiesta el 16. Y luego Morelos, en los Sentimientos de la Nación, subraya que el 16 habrá de ser recordado como fiesta. La primera ocasión en que hubo una fiesta el 15, que no fue oficial, pero fue una fiesta, fue hace exactamente 200 años. ¿En serio? Sí. En 1824. Pero no hubo una arenga, no hubo un grito. Serenata, no hubo una serenata, se conmemoró el 15. Y entonces, paulatinamente, así como hay todo un protocolo legal, incluso para el manejo de los símbolos, el escudo, la bandera y el himno, México es muy formal en ello, no hay ningún protocolo sobre lo que se debe decir o se puede decir en el grito. Hay una tradición. Y además cada gobernante suele imprimirle... No, le meten de su cosecha. Sí, ya olvídate al presidente, los gobernadores y los alcaldes. A veces acertadamente, a veces discutiblemente, a veces muy desacertadamente. Pero bueno, eso hay cada ocurrencia. El propio presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador, anunció hoy en la mañana que va a haber 3 o 4 añadidos cada año le pone, ¿no? No sabemos cuáles, aunque podamos intuir algunos de ellos. Decía Isabel que es una fiesta muy popular ya, instalada, digamos, en los festejos y rituales cívicos de nuestro México, pero no deja de tener ese ambiente todavía de lo que pareció en la arenga de Hidalgo. No queda más remedio, salgamos a coger gachupines, ¿no? Sí. Entonces, en estos días, si eres de ascendencia española o abiertamente español, vale más que te escondas porque te van a reclamar. Y bueno, y es de todos los mexicanos, y para esto me gustaría recordar que Emilio Uranga rápidamente mencionaba que había 3 Méxicos, ¿no? El México que Bonfil llamó el profundo, el México criollo, cosmopolita, que miraba hacia afuera, y el México mestizo, ¿no? Eran 3 Méxicos con estatuto igual de validez, digamos, con carta de certificación mexicana. Ninguno es superior al otro. Esos 3 Méxicos coexisten. Insisto, y hay que reconocerlos a los 3, pero en estas fiestas se suele privilegiar pues el contenido de mestizo, digamos, hacia las raíces prehispánicas, ¿no? Sí. Como si México hubiera recuperado una independencia de algo que existió antes y que el virreinato de la Nueva España fue un intermedio. No nos entenderíamos sin esa mezcla, sin ese choque de culturas. Absolutamente, lo que dices es totalmente cierto, nos lo pasamos por alto porque hemos sido más México virreinal que incluso México independiente, 300 años contra 214. Eso que somos y eso que nos identifica, lo que nos gusta, lo que comemos, nuestras creencias religiosas, lo que no nos gusta, provienen justamente de esos 300 años. De mestizaje. De mestizaje. Claro. Y esa es una parte con la que tenemos que hacer una especie de integración y una especie de paz y de decir, a ver, ese tipo de españoles que creen ustedes que tenían cola y son diablos, no es verdad, es una falacia histórica. Somos parte de ello y hay que justamente en estas fiestas, sin caer en lo patriotero, recordar de que estamos hechos de muchas otras cosas y muchas que sucedieron esos 300 Porque eso es lo que nos da identidad. Claro, absolutamente. Y algo que es interesante, que mencionó Isabel previamente, o fuiste tú, Gabriel, Maximiliano, ¿no? Sí, Maximiliano fue Gabriel, ya le estoy restando mérito a Gabriel. Mis disculpas. Efectivamente, en 1864, Maximiliano
oficializó el 15 con el grito, pero fue a Dolores. Sí. Fue a Dolores Hidalgo. Ahí fue el primer grito. Sí. Como la noche fiesta. del 15. Y fue del emperador Maximiliano. En la casa de Hidalgo. Ahora, existe la conseja, pero no es acertada, de que fue Porfirio Díaz porque el 15 era San Porfirio o es San Porfirio. No fue así. Ajá. No lo trasladó Porfirio Díaz para festejarse. Fue Maximiliano yendo a Dolores. Quien en lo que sí intervino Porfirio Díaz fue en el traslado del esquilón de San José, que es el nombre de la campana. El esquilón es una campana grande, o sea, la campanota, ¿no? Porque además sí es grandota, 1,77 de ancho por 1,09 de diámetro, y se dice que son 11 o 12 centímetros de espesor. O sea, es una campanota. Entonces, el esquilón de San José en 1896 fue trasladado, incluso el general Sóstenes Rocha estuvo encargado de todo el traslado para llevar la campana original a Palacio Nacional. Y entonces, desde entonces, se acostumbra pues golpear con el badajo la campana dentro de una arenga que no reproduce lo ocurrido, pero evoca ese sentimiento de independencia, de unidad y de valores compartidos por una nación llamada México. Ahora es curioso cómo festejamos el inicio, que en realidad no lo fue, digamos, y no el final. Claro. Eso es bastante raro. Eso es raro. Es extraño. Raro. ¿No? Festejamos más. Bueno, a ver, en la columna de la independencia no está Iturbide. No. Sus restos están pero es parte también ya de, digamos, de lo que nos da identidad. Acá festejamos mucho en México la primera piedra de algo y a lo mejor ahí sigue. Bueno, y saber los mexicanismos, chiles en nogada, ¿no? Sí, que es una receta virreinal, que además es un postre y bueno, después se la sirven a Iturbide. Pero si me permiten recuperar un poco este espíritu que tuvo Maximiliano, fue el primero que hace el panteón de nuestros héroes. Claro. Y les pregunta a los que todavía estaban vivos, ¿ustedes recuerdan al cura Hidalgo? Porque la representación en vida de Hidalgo es una nada más cuando estaban en Guadalajara, es una pequeña escultura labrada cuando tenía él 57 años, 58, muere de 58, y no se tenía la imagen. Entonces platicábamos en el corte, Gabriel, que la imagen es de alguien de la corte de Maximiliano, la que nosotros conocemos. Lucas Alamán sí lo conoce y hace la descripción de que era este hombre robusto, un poco de la espalda un poco encorvado, que era un gran jinete, que tenía ojo verde, en fin, porque sí lo conoce de niño, que quedará muy impresionado por lo de la matanza de la Alhóndiga de Granaditas, pero creo que deberíamos de hacer muchos programas sobre... No, bueno, nos por quedan supuesto. Un montón de... Pero a ver, entonces, quien le da, digamos, permite que perdure la imagen de Hidalgo es Maximiliano. Sí, claro. Es el primero en ponerse la banda presidencial en un evento oficial. Y sigue la conseja de que era un jardinero o alguien de la corte de Maximiliano, la imagen del venerable anciano que tenemos, calvo, de pelo blanco, de ojo claro. La imagen de Hidalgo no es Hidalgo. Era uno de los siervos de Maximiliano en la corte. Uno de los cortesanos, pues, o ayuda de cámara, en fin. Y además, bueno, volviendo al tema de Iturbide, que creo que para efectos de la independencia también tendríamos que reivindicar hasta la bandera, los colores de la bandera, el ejército trigarante. ¿Por qué es tricolor la bandera mexicana? Por Agustín de Iturbide. Son las tres garantías, que además no son lo que nos enseñaron en la primaria. Son la sangre de los héroes. Religión, independencia y unidad, claro, de entre esos peninsulares y entre la sangre esos... derramada. No. Ahora, la primera ceremonia en el Zócalo sí es Porfirio Díaz, eso sí hay que dárselo. Esa gran fiesta fue una coincidencia fabulosa para su santo, porque efectivamente desde el siglo XIX la verbena empezaba en la madrugada, ¿no? Se festejaba de noche, pero sí la primera gran fiesta en el Zócalo es de Porfirio Díaz. Y de ahí para adelante nunca se detuvo, salvo en estos, bueno, en la pandemia, en 2020, septiembre de 2020. Sí, estuvo vacío el Zócalo. Y en 1847, cuando la invasión estadounidense. Así es. Bueno, los vivas que tendrían que ser vivas, y bueno, cada quien le va poniendo ahí de su cosecha y le va agregando, pero a ver. Viva los héroes que nos dieron patria y libertad. Hidalgo. Viva la independencia de México. Viva Hidalgo. Josefa, Leona Vicario. Esos fueron añadidos de hace relativamente poco. Me parece pertinente. Morelos. Claro. Morelos, Matamoros. Abasolo, no vayan a gritar nunca viva Abasolo.
ese sí no se grita jamás, porque fue el traidor, fue el que habla, fue el que canta y logra vivir una cadena perpetua que le dura nada más 5 años en España, pero ese no. Bueno, pues entonces tenemos que hacer más programas. Si tienes que regresar. Isabel, gracias como siempre. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Entonces, gracias, querido Manuel. Muchas gracias, Gabriel. Pásenla bien, buen fin de semana. Acá nos vemos.